Buenas noches. Es un placer colaborar con la Fundación en un evento como este. Y a mí me han mandado a hablar primero por edad. Soy el más joven de los tres. Por eso me han mandado. Esa risa es ofensiva. Esa risa es ofensiva. Yo he tenido tareas más fáciles que esto de describir en 15 minutos qué pasa en los países del Cono Sur. No me parece nada sencillo, pero creo que es importante. Porque los países del Cono Sur, es decir, la parte sur de Sudamérica, no está dentro del radar de la preocupación de los latinoamericanos que viven en Miami. Están bastante alejados de esa problemática y la percepción. Y creo que en materia, que es uno de los leitmotiv del Instituto, en materia de diferenciar cada uno de los países que pasan en América Latina para comprender mejor en qué estriba la crisis, creo que es bueno empezar a conocer un poco qué es lo que pasa en el sur del continente, en los países que están más alejados, repito, de Miami. Originariamente, los países del Cono Sur, que son Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, fueron conocidos como ABC en la década del 30 hasta aproximadamente el 60, que incluía Argentina, Brasil y Chile, de ahí el ABC, y hoy Uruguay pertenece de pleno derecho a ese sistema. Creo que de los 5 países el que tiene una problemática diferente es Paraguay. Paraguay tiene una sociedad mucho más parecida a lo que sería un país del Caribe que los otros 4. Nunca es fácil establecer las similitudes y las diferencias entre sociedades como esta, pero creo que vale la pena rescatar de los otros 4 países, de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, una característica que para mí explica muchas de las cosas que ocurren diferentes en el sur de lo que ocurre más hacia el norte. Los 4 tienen una sociedad civil fuerte. ¿Qué significa una sociedad civil fuerte? Sociedades o instituciones que tienen un rol y un peso dentro de la sociedad no política, que se desempeñan por sí mismas y que hacen que la sociedad pueda pesar sobre las decisiones políticas. Estoy hablando de sindicatos, universidades, cámaras empresarias, prensa. Son una sociedad que es lo que lo llaman los sociólogos el capital social de este tipo de sociedad. Los 4 tienen este tipo, que originalmente se basó en la clase media, pero tiene una clase dirigente importante, tiene instituciones que funcionan fuera del ámbito político. Pero creo que lo que lo diferencia, ahí sí, a 3 países como Brasil, Uruguay y Chile del de Argentina, es el comportamiento de esa clase social, el comportamiento de esa sociedad civil. Hoy uno ve claramente que tanto Brasil como Uruguay como Chile tiene una sociedad mucho más madura, mucho más consistente, mucho más coherente en sus actitudes. Y en cambio, esa sociedad civil, que también existe en Argentina, tiene una actitud mucho más desidiosa, mucho más indolente respecto a lo que está ocurriendo. Y esto es lo que marca un poco la diferencia de lo que está ocurriendo en Argentina de los otros 3 países. Creo que vale la pena hacer la diferencia entre Brasil y Argentina. Los otros 2 países, como ustedes saben, son países que están funcionando ordenadamente, con instituciones sólidas, con democracia, con crecimiento, con tasas de pobreza disminuyendo permanentemente, con tasas de desigualdad disminuyendo. Son sociedades que han tenido recientemente elecciones. Sebastián Piñera ha sido electo en Chile y Mujica ha sido electo en Uruguay hace unos pocos meses. Y creo que los otros 2 países que enfrentan elecciones es lo que valdría la pena analizar en los próximos meses. El más importante de entender cómo funciona creo que es Brasil. Y uno no comprende bien a Brasil hasta que no se da cuenta de la diferencia que existe entre la política interna de Brasil y la política externa. Brasil es un país que siempre ha sido aislado, o sea, considerado aislado del resto de América. Cuando el resto de América batallaba por su independencia, Brasil era todavía parte de un imperio y satisfecho con el imperio. Habla un idioma diferente al del resto y siempre ha tenido un sentimiento de aislamiento. Sentimiento que en lugar de perjudicarlo, le ha creado una sensación de autosuficiencia. Los brasileños se consideran autosuficientes, están contentos con su país, les encanta su país y lo defienden. El proletariado en Brasil, algo similar a lo que ocurrió en la Argentina del 45, el proletariado de Brasil es un proletariado democrático, es un proletariado nacionalista, muy alejado de la izquierda. Y eso es muy importante para entender cómo funciona Lula. Hoy Brasil funciona espectacularmente bien, todas las tasas de desarrollo civil, de desarrollo humano y de crecimiento son positivas. Por vez primera se da la coincidencia de que
Brasil presenta una baja tasa de interés, una tasa de cambio baja, a pesar de eso es competitivo, una alta rentabilidad y tiene, como digo, números muy importantes de crecimiento de pobreza y de niveles de desigualdad. Lula lo ha hecho muy bien y según todo el mundo coincide, Lula no ha hecho nada más que seguir el camino de Cardoso, el presidente anterior, que fue el que sentó las bases del crecimiento. Pero creo que el fenómeno Lula hay que comprenderlo a la luz de lo que decía antes, la sociedad civil de Brasil. Los empresarios de Brasil son una clase muy poderosa y yo diría que los dos pilares sobre los cuales se asienta la política de hace tiempo de Brasil son la diplomacia brasilera y los empresarios. Pero la diplomacia brasilera de Brasil ha sido hasta ahora ha puesto el acento en el desarrollo comercial de Brasil. Los brasileños siempre han sido muy fuertes en su política exterior de promover el comercio, promover el desarrollo, negociar con el resto de los países, pero siempre poniendo el acento en el desarrollo del comercio de Brasil. La posibilidad de que Brasil en el mundo exterior se comporte de otra manera es muy reciente. Y ha aparecido esa posibilidad cuando Brasil ha sentido por vez primera en mucho tiempo que puede ser un actor y un líder mundial. Esto es absolutamente nuevo para el Brasil de hace 20, 30 años, a pesar de los grandes presidentes que ha tenido. Y hoy la diplomacia de Brasil está dividida, conscientes de que les ha tocado el rol de poder ser un líder y uno de los actores importantes en el mundo. Hoy tiene dos grandes corrientes. Aquellas que creen que puede conseguir ese liderazgo manteniendo su tradicional amistad con los Estados Unidos, que es una característica de los brasileños, siempre han sido amigos de los Estados Unidos. Esa es la tesis del ex canciller Lampreia de Cardoso, que acaba de publicar un libro sobre eso, diciendo primero que los Estados Unidos no son enemigos de Brasil y que en consecuencia es posible ser un líder mundial llevándose de acuerdo con Brasil. Y la otra que ha intentado cortar por el otro camino y creer que el mejor camino, la mejor ruta para ser un líder mundial es enfrentarse a Estados Unidos. Y esta última posición es la que ha fracasado. Ustedes han visto el intento de Lula de manejarse primero con el chavismo, segundo con la Ahmadinejad, y esto en Brasil ha sido ya rechazado y se dan cuenta que esa no es la vía para plantearse un liderazgo mundial. Creo que hay que entender estas dos posiciones. Y la otra cosa que hay que entender es que a nadie en Brasil le importa la política exterior. La política exterior es propio de una élite, pero a la gente de Brasil le importan otras cosas. Y creo que, aunque parezca frívolo, no es menor que esto el fútbol. El fútbol significa mucho para el orgullo de Brasil y es como ellos lo viven. Y repito, es un proletariado diferente al proletariado que estamos acostumbrados cuando vemos los movimientos de izquierda. Eso en cuanto a Brasil. Y ahora me toca plantear qué va a pasar en Argentina o qué es lo que ocurre en Argentina. Y en Argentina el fenómeno que es imposible de soslayar es el peronismo. El peronismo lleva más de 60 años, ha copado toda la Argentina en estos 60 años, ha habido elecciones donde los dos candidatos eran peronistas, es posible que en las próximas elecciones los dos candidatos sean peronistas, y como decimos los argentinos, los peronistas son como son y el resto tratamos de entenderlos. Es así, no alcanzamos a entenderlo, pero tratamos de entenderlos. Y hoy tenemos un gobierno que está lindando el autoritarismo y que está avasallando instituciones. Déjeme decirle, porque la gente olvida eso. Este gobierno es mucho menos dictatorial que el primer gobierno de Perón. La gente se acuerda del segundo Perón, el que está intentando ser reivindicado, pero el primer gobierno de Perón no había medios de comunicación más que los del gobierno, no se podía hablar, había obligación para tener un cargo público de estar afiliado al Partido Peronista, y esa fue una dictadura real y muy seria, pero repito, el segundo Perón, el del año 73, borró esta imagen y hoy la gente habla de Kirchner como un gobierno autoritario como nunca ha habido otro. Parte del análisis que vale la pena hacer país por país es que efectivamente el gobierno de Argentina es un gobierno que no se caracteriza por su democracia, pero la situación en Argentina es mucho menos grave, por supuesto, que en Venezuela, que en Bolivia, que en Ecuador o que en Nicaragua. Es una posición todavía manejable y hay que ver cuál fue la trayectoria de Kirchner para que hoy se coloque donde está. Después de la crisis del 2001 con un gobierno radical, el que asume es un peronista, el presidente Duhalde, que efectivamente en 1 año y medio, 2 años saca al país de la crisis y se ve obligado a llamar a elecciones. Y por supuesto el presidente iba a ser peronista. A Duhalde le fracasa su primer candidato, que es hoy otra vez candidato, el senador Reutemann,
Y entonces elige a un ignoto gobernador de provincia que se llama Kirchner. No tenía otro. Inclusive parte de los cuentos que se cuentan en Argentina es que cuando Reutemann le dice a Duhalde que no quiere ser presidente, le dice, bueno, no lo digas, dame tiempo hasta que elija otro. Y así tuvo que elegirlo. Van a elecciones dos peronistas, van al balotaje dos peronistas, Menem, que buscaba su reelección, y Kirchner. Menem gana esa primera vuelta por 26% contra 22%, algo por el estilo, y en la segunda vuelta, Menem, sabiendo que pierde, no se presenta. Con lo cual Kirchner asume con un 22% exclusivamente, que le quitaba absolutamente toda la legitimidad. Analizando los 4 años de Kirchner, primero yo diría que fueron buenos años. Primero porque se encontró una situación económica que él no creó ni fomentó, sino que le cayó como regalo. Segundo, hizo una muy buena tarea de concentración de poder. Cuando en Argentina parecía que no había poder y que el poder estaba destruido, Kirchner hizo una gran labor, que eso sí saben hacer los peronistas, que es concentrar el poder. Y efectivamente concentró un poder absoluto. Y el otro elemento que vale la pena analizar es que él elige el tema de los derechos humanos contra el gobierno militar y acercándose a la izquierda, porque ese era el sentimiento que podía ser popular en la Argentina. Y él basa esto en el criterio económico, en la mejora económica, la concentración del poder y los derechos humanos. Y cuando él le entrega, en esas cosas típicas de los países latinoamericanos, el poder en una elección a su mujer, todo el mundo creía que la cosa iba por buen camino, la mujer era mucho mejor que él, era más razonable, hasta que se demuestra que no es así. Y entonces, hoy tenemos un gobierno manejado por los Kirchner con unas características no pensadas cuando asumió Cristina. Primero, Kirchner y su mujer, los dos están convencidos que la única manera de construir poder es mediante la confrontación. Y hoy están apoyados por dos intelectuales, un politólogo argentino que se llama Ernesto Laclau, que vive en Londres, y su mujer se llama Chantal Mouffe, que es una francesa que también piensa lo mismo, y han creado la teoría de que crear poder es solamente confrontar y elegir el enemigo. Y a partir del momento en que Cristina se hace cargo del gobierno, eligen un primer enemigo, que es el del campo, con una gran crisis que divide y que le significa al kirchnerismo su primer derrota. Con esa tesitura de la confrontación eligen su segundo pelea con los partidos políticos y pierden la elección del año pasado. Y hoy están otra vez en una batalla campal contra lo que ellos llaman un monopolio, que es uno de los medios de expresión más populares de Argentina, que es el Grupo Clarín. Y han iniciado una batalla frontal contra el Grupo Clarín. Pero parte de este tipo de estilo confrontativo, lo que hace Kirchner es jugar, como él dice, la batalla a todo o nada. Todas son las madres de todas las batallas y en consecuencia se juega su porvenir político en cada una de estas cosas. Los que lo conocen dicen que sabe que o gana las elecciones o va preso. Y en consecuencia es como haberlo arrinconado, y esto es lo que puede ocurrir en Argentina. ¿Qué puede pasar en las elecciones en Brasil? En Brasil seguro que gana Dilma Rousseff. Creo que Serra jamás ha tenido chance. Serra es el ala derecha. Serra jamás ha tenido chance. Cuando hace un par de años, de meses, parecía que ella es la continuadora de Lula, que ella tenía menos votos que él, en realidad lo que pasaba es que ella era desconocida y en cambio Serra ya había sido candidato. Y yo decía en ese momento que en cuanto ella comenzara a caminar y tuviera el apoyo de Lula, iba a pasar lo que pasa hoy, que está casi descartado que ella gane en primera vuelta. ¿Qué puede ocurrir con Brasil? Dos cosas. Lula ha sido un hombre muy constreñido por las empresas y por la diplomacia, ha sido muy atado, y si ella gana puede pasar dos cosas que se pueden acumular. La primera es que ella es más reacia que él, es más díscola aparentemente, aunque se la conoce mucho menos, y segundo, lo que se pregunta a la gente es, un izquierdista como Lula, que ha sido atado o ha sido limitado en su ejercicio de poder, ¿qué pasaría con él si ahora sale del gobierno y no tiene más este tipo de ataduras? Son dos grandes incógnitas, pero la gente en Brasil, los empresarios están muy conformes. Los empresarios están a favor de Dilma Rousseff y no de Serra, por cuestiones personales. Dicen que él es estatista y que además tiene mal carácter y que no se lleva bien con la gente. Así que el empresariado apoya a Dilma Rousseff y es posible que Brasil continúe por esta misma línea sin que cree demasiados conflictos. En Argentina, el año que viene hay elecciones y ahí otra vez nos pasa lo que en muchos de nuestros países la oposición está totalmente dividida, no alcanza a ponerse de acuerdo y se da esta paradoja. Hoy el candidato que tiene más votos es Kirchner. Hoy el candidato que tiene más resistencia es Kirchner. Es decir, él puede tener un piso de 23 a 25% y un techo de 32-33%.
Así que lo más probable es que haya